This episode is brought to you by White Claw Surge. Great podcast pick, friend. No surprises there. After all, you're all about finding the tastiest flavors out there, just like White Claw Surge. And with big, bold flavors to enjoy, like blood orange, blackberry, cranberry, and more, it's time to go all in on taste. Unleash the flavor. Unleash White Claw Surge. Please drink responsibly. Hard seltzer with flavors. 8% alcohol by volume. White Claw Seltzer Works. Chicago, Illinois. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a professional measure at no cost. Rules and restrictions apply. Nos vamos a transportar en el tiempo a la ciudad comercial más orgullosa de Fenicia, Tiro. Hace 2600 años. Imagina la energía, la pasión y la ambición que laten en cada uno de sus habitantes. La vida en Tiro era un pulso, un mercado donde se comerciaban los bienes más valiosos del mundo antiguo. Pero no solo te invito a sumergirte en este viaje al pasado, sino también a conectarte con el corazón de Dios que late en cada uno de nosotros. El mensaje que te compartiré en este video es una llamada a la fe, a la perseverancia y a la transformación. No te pierdas. Suscríbete a nuestro canal Salvados de Dios para recibir más contenido inspirador y emocional como este. Da me gusta y comparte el video con tus amigos y familiares que también desean ser inspirados por la palabra de Dios. Estoy seguro de que, al finalizar este video, te sentirás renovado y motivado para seguir adelante en tu camino espiritual. En el corazón del Mediterráneo, donde el sol se pone sobre las aguas azules y la luna ilumina la noche estrellada, hay una tierra que ha sido testigo de la historia más fascinante. Fenicia, la tierra de los sidonios y los tirios, es un lugar donde la religión, la cultura y la economía se entrelazan en un sinfín de historias apasionantes. Fenicia es un nombre que evoca la riqueza y el poder. En efecto, su estratégica ubicación en la costa levantina hizo que fuera un punto clave para el comercio marítimo y la navegación entre Oriente y Occidente. La ciudad de Tiro, fundada en el siglo XIII a.C., fue uno de los principales puertos fenicios y una de las ciudades más prósperas del Mediterráneo. Pero Fenicia es más que solo un lugar geográfico, es un reflejo de la creatividad y la perseverancia de su pueblo. Los sidonios y los tirios eran gente emprendedora, que se caracterizaban por ser innovadores y hábiles en el arte de la navegación y del comercio. Fue en Fenicia donde se desarrolló la arquitectura fenicia, conocida por sus imponentes construcciones como el famoso templo de Baal en Biblos. La religión también jugaba un papel fundamental en la vida de los fenicios. Su culto a los dioses y las diosas estaba estrechamente ligado al comercio y la navegación. Los dioses fenicios, como Melart y Baal, eran invocados para proteger a los marineros y asegurar una exitosa navegación. Esta religión sincretista, que combina elementos de otras culturas, nos muestra la apertura y la capacidad de adaptación del pueblo fenicio. Y es aquí donde entra en juego la Biblia. La palabra de Dios nos habla de Fenicia y su importancia en la historia de la humanidad. En el libro del Eclesiastés, 1:5, se describe a Fenicia como una región que explotó el mar y que fue famosa por sus naves. Esta frase nos muestra cómo Dios mismo se refiere a la habilidad fenicia para dominar las aguas. Pero la Biblia no solo se detiene en describir la riqueza y el poder de Fenicia. También nos habla de la búsqueda de Dios por parte del pueblo fenicio. En el libro de Isaías, 23, 1, 14. Dios mismo llama a Fenicia para que se arrepienta y busque la justicia. Esta llamada a la conversión es un recordatorio para nosotros de que, aunque tengamos logros y éxitos en la vida, es fundamental buscar la fe y el amor de Dios.
¿Qué significa para ti ser una persona de fe? ¿Cómo puedes aplicar las lecciones aprendidas en este capítulo 1, Introducción a Tiro a tu propia vida? Recuerda, la fe no es solo algo que te da tranquilidad o seguridad, es un camino que nos conduce hacia la compasión y el amor. Como creyentes, debemos ser como los fenicios, innovadores y perseverantes en nuestra búsqueda de Dios. En el corazón del Mediterráneo, rodeado de montañas y mares, se encuentra la ciudad comercial de Tiro. Una urbe próspera y vibrante, conocida en toda la región por su riqueza y influencia. Pero detrás de su espléndido paisaje arquitectónico y su prosperidad económica, ¿qué secreto oculta el alma de esta ciudad? ¿Qué lecciones puede enseñarnos Tiro sobre la fe y la relación con Dios? La ciudad de Tiro tiene un pasado fascinante. Fundada por los fenicios en el siglo X a.C., se convirtió en una potencia comercial y naval, rivalizando con las ciudades-estado griegas y egipcias. Su ubicación estratégica lo convertía en un centro de comercio y tráfico marítimo. Los mercaderes de Tiro viajaban por todo el Mediterráneo, intercambiando bienes y ideas con la élite comercial del Antiguo Oriente. Pero la prosperidad y la riqueza no son sinónimos de felicidad y justicia. La ciudad estaba gobernada por un rey tirano y lujurioso, Aníbal III, que se rodeaba de opulencia y decadencia. La religión en Tiro era una mezcla de adoración a los dioses fenicios y la veneración de Baal, el dios principal de la ciudad. Sin embargo, Dios no estaba satisfecho con este abandono espiritual. En el libro de Isaías, capítulo 23, se describe la caída de Tiro. ¿Quedará en silencio esta ciudad de mercaderes? ¿No se oirá más el rumor de sus comerciantes? Isaías 23:1. La profecía de Isaías nos revela que Dios está vigilando a Tiro, esperando el momento adecuado para intervenir. Y ese momento llegó en el año 332 a.C., cuando Alejandro Magno conquistó la ciudad y la destruyó. La historia de Tiro es un recordatorio de que la prosperidad no garantiza la felicidad ni la justicia. La riqueza y la influencia pueden llevarnos a olvidar a Dios, pero Él siempre está vigilando y esperando nuestra respuesta. ¿Qué nos enseña Tiro sobre la fe? Primero, que Dios es un Dios justo y fiel, que no tolera el abandono espiritual ni la opresión humana. Segundo, que la prosperidad y la riqueza deben ser vistas como una bendición de Dios, pero nunca como un fin en sí mismos. Tercero, que la fe y la justicia son fundamentales para la felicidad y la paz. Hemos explorado la ciudad comercial de Tiro y su relevancia en la región. Pero más allá de su historia y su cultura, Tiro nos enseña algo fundamental sobre Dios y nuestra relación con Él. ¿Qué te hace preguntar? ¿Cómo puedes aplicar las lecciones de Tiro a tu propia vida? La Biblia nos invita a reflexionar sobre nuestra fe y nuestra relación con Dios. En el libro de Mateo, Jesús nos dice: buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que te hace buscar a Dios? ¿Qué es lo que te hace creer en la justicia y la compasión? La respuesta a estas preguntas no es simple ni rápida. Sin embargo, si permitimos que la historia de Tiro nos guíe, podemos descubrir la importancia de mantener una fe viva y sincera en Dios. Una fe que nos ayude a ver más allá de nuestras propias necesidades y apetencias, y que nos permita vivir para algo mayor que nosotros mismos. Así que, hermano o hermana, te invito a unirse a mí en este viaje por la Biblia. Un viaje que nos llevará a descubrir las enseñanzas profundas de Dios y a aplicarlas en nuestras vidas diarias. Vamos a explorar juntos los secretos del Antiguo Testamento y a descubrir cómo podemos vivir con fe, esperanza y amor. En el corazón de la región mediterránea, entre las costas libanesa y Siria, se encuentra Tiro,
una ciudad que durante siglos ha sido testigo de la voluntad divina. En este capítulo, nos adentramos en las conexiones entre Tiro y la Biblia, para descubrir cómo esta ciudad antiguamente famosa es un reflejo de la historia y el propósito de Dios. En el Antiguo Testamento, Tiro aparece mencionada varias veces, principalmente en la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebraica. En Isaías 23, versículos del 1 al 18, el profeta Isaías describe la decadencia de Tiro, una vez que fue castigada por Dios por su idolatría y orgullo. Sin embargo, también se nos muestra un lado más profundo de esta ciudad, cuando Dios promete restaurarla y hacerla objeto de admiración. ¿Pero por qué es importante la conexión entre Tiro y la Biblia? La respuesta se encuentra en el corazón mismo de la fe cristiana. En la historia de Tiro, vemos reflejada la narrativa de nuestra propia relación con Dios. Como seres humanos, tendemos a alejarnos de Él, a construir nuestros propios ídolos y a creer que somos lo suficientemente poderosos como para controlar nuestro propio destino. Y es ahí donde entra en juego la gracia y el amor misericordioso de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesucristo vino a esta tierra para restaurar lo que estaba roto entre Dios y los seres humanos. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús demostró que Dios no nos rechaza ni nos condena, sino que nos ama con un amor incondicional. Y es en este amor donde encontramos la verdadera conexión con Tiro. La ciudad antiguamente famosa se convierte en un reflejo de nuestra propia historia personal y colectiva. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos de la misericordia y el amor de Dios en nuestro mundo actual. De igual manera que Dios prometió restaurar a Tiro, Él también nos promete restaurar nuestras vidas y darnos un propósito más allá de nuestra comprensión humana. La historia de Tiro es una invitación para que nos detengamos y reflexionemos sobre nuestro propio viaje de fe. ¿En qué momentos hemos construido nuestros propios ídolos y nos hemos alejado de Dios? ¿Cuándo hemos sentido el llamado a la restauración y el amor misericordioso de Él? La Biblia nos enseña que Tiro no fue un destino inevitable. La ciudad fue castigada, pero también fue restaurada por la misericordia divina. De igual manera, nosotros no somos una historia predecible de fracaso y decadencia. Somos criaturas de Dios, creadas para la gloria y la honra de Él. En este capítulo, nos hemos adentrado en las conexiones entre Tiro y la Biblia. Ahora, es hora de que nos detengamos y reflexionemos sobre lo que esto significa para nuestras vidas personales y colectivas. ¿Cuál es el propósito divino detrás de nuestra historia? ¿En qué momentos hemos sentido la restauración y el amor misericordioso de Dios? La respuesta se encuentra en Jesucristo, quien vino a darnos vida y vida en abundancia. Él es el que nos llama a la fe y nos da la oportunidad de experimentar la misericordia y el amor de Dios en nuestras propias vidas. En este capítulo, hemos visto cómo la historia de Tiro se convierte en un reflejo de nuestra propia relación con Dios. Ahora, es hora de que creamos y nos rendimos a la misericordia divina. ¿Quieres descubrir más sobre la conexión entre Tiro y la Biblia? Sigue el capítulo 2. El nacimiento de Tiro como ciudad. En el mapa de la antigüedad, una ciudad resplandecía como un diamante en el Mediterráneo oriental. Era Tiro, una potencia comercial y naval que atraía mercaderes y viajeros desde todos los rincones del mundo conocido. Su estratégica ubicación en la costa lebanesa nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la geografía en el reino de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 23, vemos cómo Tiro era un lugar de gran prosperidad y actividad comercial. Era una ciudad-puerto que dominaba el tráfico marítimo entre Asia y Europa.
Su ubicación cerca del estrecho de Beringa, en el extremo oriental del Mediterráneo, la convertía en un punto clave para el comercio de especias, seda y otros productos valiosos. Pero Tiro no era solo una ciudad comercial, también era un lugar de gran cultura y sabiduría. Sus arquitectos y constructores eran famosos por sus habilidades y crearon estructuras que aún hoy nos impresionan. La leyenda dice que el legendario rey Hiram de Tiro fue quien ayudó a Salomón a construir el Templo de Jerusalén. En la Biblia, vemos cómo Tiro se describe como una ciudad de mucha riqueza, Isaías 23:3, y como un lugar donde los mercaderes vinieron y se quedaron, Ezequiel 27:25. Pero también vemos cómo Dios veía a Tiro como una ciudad que había abandonado su fe en él. Isaías describe a Tiro como una ciudad de orgullo, Isaías 23:9, que no reconocía la soberanía divina. Y aquí es donde entra en juego la estrategia geográfica de Tiro. La ubicación de la ciudad le permitió dominar el tráfico comercial, pero también le hizo perder de vista a Dios. En lugar de ver a Él como Él, dueño del universo y el que daba prosperidad, los tirios se enfocaron en su propia riqueza y poder. Pero esto nos recuerda una valiosa lección: la prosperidad no es un fin en sí misma. La riqueza y el poder pueden ser bendiciones de Dios, pero si no somos cuidadosos, podemos perder de vista a Él y convertirnos en un Tiro que se enfoca en su propia gloria. En cuanto a nosotros, ¿qué podemos aprender de la estrategia geográfica de Tiro? Primero, debemos reconocer que nuestra ubicación en el mundo es importante. Nuestro entorno puede ser una oportunidad para compartir el Evangelio y servir a Dios. Segundo, debemos asegurarnos de no perder de vista a Dios en nuestro caminar con Él. La prosperidad y la riqueza pueden ser bendiciones, pero si no somos cuidadosos, podemos convertirnos en una ciudad como Tiro que se enfoca en su propia gloria. Y finalmente, debemos recordar que nuestra fe es lo que nos permite aprovechar las oportunidades que Dios nos da. La estrategia geográfica de Tiro fue un éxito porque los tirios eran personas con fe y sabiduría. Pero también podemos aprender que la fe no se basa en nuestra ubicación o circunstancias, sino en la soberanía divina y el amor de Dios hacia nosotros. En conclusión, la estrategia geográfica de Tiro nos enseña a reconocer la importancia de nuestro entorno en el reino de Dios. Nuestra ubicación puede ser una oportunidad para compartir el Evangelio y servir a Dios. Pero también debemos recordar que nuestra fe es lo que nos permite aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Que aprendamos de Tiro y sigamos con fe en nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó tanto que dio su vida por nosotros. El puerto natural de Tiro, un lugar donde la naturaleza y la estrategia se fusionaban para crear uno de los centros comerciales y navales más importantes del Mediterráneo. Un lugar donde las riquezas del mar y la sabiduría humana se combinaron para hacer de Tiro una ciudad poderosa y próspera. En el corazón de la región fenicia, Tiro era un refugio natural, protegido por montañas y rodeado de aguas cristalinas. La isla de Tiro, con su puerto natural, se convirtió en un punto de encuentro para los mercaderes y marineros que navegaban por el Mediterráneo. Fue aquí donde los fenicios construyeron una ciudad que se convertiría en la joya de su imperio. La importancia del puerto de Tiro no se limitaba solo a su ubicación estratégica, sino que también era un lugar de intercambio cultural y comercial. Los mercaderes venecianos, griegos y egipcios llegaban a sus costas para comerciar con los productos más valiosos de la región: el aceite de oliva, el vino, las telas finas y las joyas. En este sentido, Tiro era un lugar donde la fe y la confianza se combinaban con la sabiduría y la prudencia. Los fenicios no solo eran hábiles comerciantes, sino que también tenían una gran comprensión de la naturaleza y el poderío divino. Creían en dioses como Melart y Astarte, que les daban prosperidad y protección.
pero Tiro era más que un simple centro comercial o naval. Era un lugar donde la fe y la confianza se convirtieron en una estrategia de vida. Los fenicios sabían que para ser prósperos y poderosos necesitaban tener fe en su Dios, en ellos mismos y en la naturaleza. Y esto es lo que nos enseña el libro del profeta Isaías. En Isaías 23, versículos del 1 al 17, leemos cómo Tiro era una ciudad que había alcanzado un gran nivel de prosperidad gracias a su ubicación estratégica y su habilidad comercial. Pero también vemos cómo esta prosperidad no duró para siempre. La profecía dice, «Ve y dime a la soberbia de Tiro, así ha dicho el Señor, yo te hice una fortaleza, una ciudad de comerciantes, pero ahora tu barco ha sido derribado en medio del mar. Todas las riquezas de ti se han convertido en tesoro de la corona». Aquí vemos cómo Dios estaba advirtiendo a Tiro sobre su vanidad y orgullo. La prosperidad no duró para siempre, porque los fenicios habían olvidado a Dios y se habían vuelto demasiados orgullosos de sus logros. Pero también vemos que la fe y la confianza en Dios pueden llevarnos a una mayor prosperidad y poderío. En Isaías 23, versículos del 17 al 18, leemos cómo Dios promete restaurar a Tiro y hacerla más próspera que antes. Dice, y después de los 70 años, Tiro se convertirá en mercadería, no estará vacía, pero será un lugar de comercio. La casa de la corona de Egipto es como una ciudad que no ha sido reparada. Aquí vemos cómo Dios puede transformar nuestra vida y hacerla más próspera que antes, siempre y cuando confiemos en Él. En conclusión, el puerto natural de Tiro era un lugar donde la naturaleza y la estrategia se fusionaban para crear uno de los centros comerciales y navales más importantes del Mediterráneo. Pero también era un lugar donde la fe y la confianza en Dios eran fundamentales para alcanzar una mayor prosperidad y poderío. En este sentido, podemos aprender de la experiencia de Tiro. Podemos ser como los fenicios, que construyeron su fortaleza en la roca firme de la fe en Dios. Y cuando vengan las tormentas del destino, podemos confiar en Él para darnos protección y prosperidad. Así que no temas, creyente, por lo que estás experimentando hoy. Confía en Dios y sabes que Él está allí para ti. Como dice el apóstol Pablo, y sin duda alguna, todo lo que es bueno procede de Dios, quien por Jesucristo nos amó. Confía en Dios y sé próspero. En aquellos tiempos antiguos, en pleno mundo mediterráneo, existía una ciudad que brillaba como un faro de prosperidad y riqueza. Tiro, una poderosa metrópolis comercial, era famosa por su extraordinario poder económico. Centro de comercio y artesanía, atraía a comerciantes de todas partes, deseosos de participar en lucrativos intercambios. Al adentrarnos en la historia de esta antigua ciudad, descubramos los secretos que impulsaron la economía de Tiro y reflexionemos sobre las lecciones que podemos extraer de sus notables logros. Tiro era un ejemplo magistral de ubicación estratégica. Situada en una isla, frente a la costa de Fenicia, controlaba las rutas marítimas que conectaban Egipto con Grecia y Oriente con Occidente. Esta posición privilegiada le permitía dictar los flujos comerciales, recaudando aranceles e impuestos de los barcos que pasaban como un comerciante sabio adquiere sabiduría. Sus ciudadanos eran hábiles navegantes, trazando rutas que conectaban tierras y culturas lejanas. La economía de Tiro se construyó sobre la base de la creatividad y la innovación. Los fenicios, sus fundadores, eran conocidos por su excepcional artesanía en metalistería, soplado de vidrio y tejido. Creaban objetos exquisitos, como vasijas intrincadamente decoradas y joyas elaboradas que llegaron a ser muy codiciadas por la élite del mundo antiguo. Esta reputación de calidad y precisión le valió a Tiro un lugar entre los centros comerciales más prestigiosos. Al explorar la destreza comercial de la ciudad,
no olvidemos su notable red de rutas comerciales. Los fenicios eran hábiles diplomáticos y establecían alianzas con reinos y ciudades vecinos. Negociaban tratados favorables, asegurando el acceso a valiosos recursos y mercados. Esta extensa red permitía a Tiro mantener un suministro constante de bienes y servicios, convirtiéndola en un destino atractivo para los comerciantes que buscaban expandir su alcance. En medio de esta prosperidad, no olvidemos los fundamentos espirituales que sustentaron los extraordinarios logros de Tiro. Los fenicios adoraban a diversos dioses y diosas, reconociendo la influencia divina en su éxito. Comprendían que su riqueza y poder eran dones del Todopoderoso y ofrecían oraciones de gratitud por estas bendiciones. Al contemplar el brillante ejemplo de Tiro, reflexionemos sobre las lecciones que podemos aprender de su extraordinaria historia. ¿Cuáles son los secretos de su auge económico? En primer lugar, se construyó sobre la base de la fe en lo divino. Los fenicios reconocieron que su prosperidad no se debía únicamente al ingenio humano, sino también a las bendiciones de Dios. En segundo lugar, la economía de Tiro prosperó gracias a su ubicación estratégica y a su red de rutas comerciales. Es fundamental que reconozcamos la importancia de las relaciones y los vínculos en nuestras vidas y negocios. Así como los comerciantes de Tiro navegaban por los mares, debemos navegar las complejidades de las relaciones humanas, forjando vínculos fuertes con los demás. En tercer lugar, la notable artesanía e innovación de Tiro son un testimonio del valor del trabajo duro y la creatividad. Al esforzarnos por construir nuestros propios imperios económicos, no olvidemos la importancia de invertir en nosotros mismos y en nuestras comunidades. Cultivemos habilidades, conocimientos y talentos que nos beneficien no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Finalmente, la historia de Tiro nos recuerda que la verdadera prosperidad no se mide únicamente por la riqueza o las posesiones materiales. Los ciudadanos de la ciudad comprendían que sus riquezas eran meras bendiciones comparadas con los tesoros supremos de la fe, la esperanza y el amor. Al concluir este capítulo sobre la economía de Tiro, dejémonos inspirar por sus extraordinarios logros. Que, como los fenicios, reconozcamos la mano divina en nuestras vidas y negocios. Que cultivemos relaciones, habilidades y talentos que nos beneficien no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Y recordemos que la verdadera prosperidad no se mide únicamente por la riqueza o las posesiones materiales, sino por los tesoros de la fe, la esperanza y el amor. En palabras del salmista, Dios bendice a quienes se acercan a Él con humilde reverencia, con un corazón lleno de sabiduría, permaneciendo firmes y rectos en sus caminos. El Señor exalta a los humildes de mente y no los desprecia. Que seamos verdaderamente bendecidos al procurar construir nuestras propias economías sobre la base de la fe, la esperanza y el amor. Hermanos y hermanas, hoy queremos explorar juntos una parte significativa de la economía del Antiguo Testamento. La producción y comercio de productos fenicios como vino, aceite y textiles es un tema que nos permite profundizar en la naturaleza de Dios y su relación con el mundo. En el libro de Isaías, capítulo 23, se describe la prosperidad de Tiro, una ciudad fortaleza ubicada en la orilla oriental del Mediterráneo. Allí, los fenicios producían y comerciaban con productos como vino, aceite y textiles. Eso era un lugar de gran riqueza y prosperidad. Pero, ¿qué les permite a los fenicios tener una economía tan próspera? La respuesta está en el capítulo 45 del libro de Isaías: Yo soy el Señor, que te hice y te llamé desde el vientre maternal. No sea temido el nombre de Jehová tu Dios, ni se tengas miedo ante Él, porque es un Dios entero, y no hay quien le teman. Él es el que hace suyo el universo, Él es el que dio memoria a los justos.
¿Qué podemos aprender de esto? Que la prosperidad no se debe a la habilidad o inteligencia humanas, sino al poder y amor de Dios. Él es el que da vida y propósito a todas las cosas. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo los fenicios, como los mercaderes de Tiro, reconocieron el poder y amor de Dios en su economía. Se dice en el libro de Esther 2:22 que el rey Asuero mandó a todos los pueblos de sus 33 provincias que se pusieran debajo del rey Asuero. ¿Por qué? Porque el rey Asuero estaba temiendo al Dios vivo y resucitado. En la vida diaria, podemos aplicar esta enseñanza. Cuando estamos enfrentando desafíos en nuestras vidas, podemos recordar que Dios es el que da propósito y dirección a todas las cosas. Podemos confiar en su amor y cuidado, y no temer al futuro. En la producción y comercio de productos fenicios como vino, aceite y textiles, podemos ver un reflejo de la economía de Dios. Él es el que da vida y propósito a todos los seres vivos. Él es el que proporciona las herramientas y habilidades para producir y comerciar. Pero también podemos aprender sobre la responsabilidad en nuestra producción y comercio. En el libro de Proverbios 3, versículos del 9 al 10, se dice: honra al Señor con tus bienes y con tus primeros frutos, así tu granero será lleno y tus cisternas rebosarán. ¿Qué significa esto? Que cuando producimos y comerciamos, debemos honrar a Dios en nuestro trabajo. Debemos darle las gracias por lo que nos da y reconocer su poder y amor en nuestra economía. En la actualidad, es fácil olvidarnos de la importancia de honrar a Dios en nuestra producción y comercio. Pero si nos detenemos a reflexionar sobre la economía de Tiro, podemos ver cómo los fenicios honraron a Dios en su prosperidad. Fue un factor clave para su riqueza y felicidad. En resumen, la economía de Tiro nos enseña que la prosperidad no se debe a nuestra habilidad o inteligencia humanas, sino al poder y amor de Dios. Debemos honrar a Dios en nuestro trabajo, reconocer su papel en nuestra economía y confiar en su amor y cuidado. Así que, hermanos y hermanas, no teman. Confían en el Señor, y Él os guiará en la prosperidad de vuestra economía. El pueblo de Israel estaba rodeado por una gran variedad de culturas y civilizaciones. Los egipcios, los hititas, los filisteos y los griegos eran solo algunos de los pueblos con los que Israel interactuaba en diferentes momentos históricos. Score more with the college-branded Venmo debit card and earn up to 5% cash back with Venmo Stash. Got paid back? With the Venmo debit card, you can instantly access your balance and spend on what you want, like game day snacks, gear, tickets, and more. The more you do, the more cash back you can earn. Plus, there's no monthly fee or minimum balance. Sign up now at Venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. So good, so good, so good. Spring styles are at Nordstrom Rack stores now, and they're up to 60% off. Stock up and save on Rag & Bone, Madewell, Vince, All Saints, and more of your favorites. How did I not know Rack has Adidas? Why do we rack? For the hottest deals. Just so many good brands. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Sin embargo, a pesar de estas interacciones, Israel siempre mantuvo su identidad y sus valores únicos. La Biblia nos muestra que Israel no se limitó a vivir en isolación, sino que estableció relaciones con otros pueblos y civilizaciones. A menudo, estos contactos fueron fructíferos y llevaron a la creación de alianzas, matrimonios y comercio. Sin embargo, también hubo momentos de conflicto y persecución. En el libro del Antiguo Testamento, podemos leer sobre las relaciones entre Israel y los egipcios. A pesar de que los egipcios eran una potencia militar poderosa, Israel siempre mantuvo su independencia y libertad. De hecho,
el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto después de siglos de servidumbre gracias a la intervención divina. La Biblia también nos habla sobre las relaciones entre Israel y los griegos. Los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles fueron algunos de los que influenciaron el pensamiento y la cultura judía. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Israel siempre mantuvo su fe en Dios y no se dejó llevar por las ideas humanas. En este sentido, la economía de Tiro es un tema interesante para reflexionar. La ciudad de Tiro era famosa por sus ricos mercaderes y comerciantes. Sin embargo, a pesar de su prosperidad económica, el pueblo de Israel nunca se dejó llevar por la ambición y la codicia. En lugar de eso, Israel siempre priorizó su relación con Dios y su fe en Él. La Biblia nos enseña que la riqueza y la prosperidad no son lo mismo que la fe y la relación con Dios. En realidad, la fe es lo que da verdadera significación a nuestra vida y nos permite encontrar el propósito divino. Por lo tanto, cuando estamos rodeados de diferentes culturas y civilizaciones, debemos ser conscientes de que nuestra identidad y nuestros valores únicos son lo que nos dan verdadera significación. No debemos dejarnos llevar por las ideas humanas o la ambición económica. En lugar de eso, debemos priorizar nuestra relación con Dios y mantener nuestra fe en Él. En este sentido, la economía de Tiro puede ser vista como un llamado a la fe. La Biblia nos enseña que la fe es lo que da verdadera prosperidad y significación a nuestras vidas. No hay necesidad de buscar riqueza o poder exteriormente cuando tenemos la fe en Dios. En conclusión, la economía de Tiro es un tema interesante para reflexionar sobre las relaciones entre Israel y otras civilizaciones. Aunque Israel siempre mantuvo su identidad y valores únicos, también estableció relaciones con otros pueblos y civilizaciones. La Biblia nos enseña que la fe en Dios es lo que da verdadera significación a nuestra vida y nos permite encontrar el propósito divino. Esperamos que este capítulo haya sido inspirador y reflexivo para ti. Recuerda que la fe es lo que da verdadera prosperidad y significación a nuestras vidas. No hay necesidad de buscar riqueza o poder exteriormente cuando tenemos la fe en Dios. La ciudad de Tiro. Una metrópolis impresionante que se elevaba sobre las aguas del Mediterráneo, una verdadera joya arquitectónica del antiguo Oriente Próximo. Y en el corazón de esta ciudad, un templo majestuoso dedicado a Melart, dios de la guerra y la prosperidad. Imagina la impresionante vista que se ofrecía al visitar Tiro por primera vez. La ciudad se extendía en una península rodeada de murallas y torres, con calles empedradas y edificios de piedra blanca que brillaban bajo el sol. El aire estaba lleno del aroma de madera aromática y aceite de oliva, mientras los marineros y mercaderes se movían con rapidez por las calles, negociando y comerciando. Y en el centro de esta ciudad bulliciosa, el templo de Melart se alzaba como un monumento a la grandeza. Un edificio imponente de piedra negra y blanca, con columnas jónicas que se elevaban hacia el cielo como gigantes. El sol se reflejaba en las superficies pulidas, creando un efecto mágico de luz y sombra. Pero detrás de la arquitectura impresionante y la riqueza, había una cultura profundamente arraigada en la espiritualidad. Los tirios adoraban a Melart como Dios supremo, pero también reconocían el poder del Dios verdadero, el que creó el universo y los controlaba. En este sentido, la ciudad de Tiro se convirtió en un ejemplo de la grandeza humana y la fragilidad divina. Aunque los tirios construyeron edificios majestuosos y amontonaron riquezas, no lograban escapar del destino divino. La Biblia nos cuenta cómo Dios castigó a Tiro por su orgullo y vanidad, permitiendo que la ciudad fuera conquistada por Nabucodonosor II en el año 572 a.C. Pero esta historia nos recuerda que incluso en la grandeza humana, Dios es el verdadero constructor y arquitecto.
La Biblia nos dice que todo lo que han construido los hijos de los hombres les será deshecho. Y aunque la ciudad de Tiro se haya derrumbado a lo largo de los siglos, su legado sigue vivo en el corazón de Dios. Y es aquí donde entra nuestra fe. ¿Qué podemos aprender de la arquitectura y la cultura de Tiro? Primero, que la grandeza humana no es nada sin la presencia divina. Segundo, que incluso en la riqueza y la prosperidad, debemos reconocer el poder y la soberanía de Dios. Y terceramente, que nuestra verdadera fortaleza no está en las estructuras materiales, sino en la fe en el Dios vivo. Así que, como cristianos, nos llamamos a reflexionar sobre la importancia de mantener una fe fuerte y sólida en medio de la turbulencia y los cambios. No podemos construir nuestra fe en la grandeza humana o en las riquezas materiales. Debemos edificar nuestro espíritu en la palabra de Dios, como se nos exhorta en el libro de Mateo. Todo aquel que oyere estas palabras mías y lo practique es como un hombre sabio que fundó su casa sobre la roca. Y cuando vino la lluvia, los ríos fluían, los vientos soplaban y se golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque estaba fundada sobre la roca. En este capítulo, hemos visto cómo la arquitectura y la cultura de Tiro reflejan la grandeza humana y la fragilidad divina. Pero también nos hemos recordado que nuestra verdadera fortaleza está en la fe en el Dios vivo. Así que, como creyentes, nos llamamos a construir nuestras vidas sobre la roca firme de la palabra de Dios, y no sobre las estructuras materiales que pueden derrumbarse en cualquier momento. Que esta reflexión te inspire a fortalecer tu fe y a edificar tus cimientos en la palabra de Dios. El sol de Tiro se alzaba sobre la ciudad, iluminando las calles empedradas y los templos que honran a sus dioses. En este lugar, donde el Mediterráneo y el Mar Rojo confluyen, surge una cultura vibrante y rica en tradición. Y es aquí, en el corazón de esta ciudad fenicia, donde encontramos uno de los cultos más significativos de la antigüedad, el culto a Melart y Baal. En la época de los reyes persas, Tiro era una potencia marítima que dominaba el comercio y el tráfico en el Mediterráneo. Su riqueza y prosperidad se debían en gran medida al culto religioso que practicaban sus habitantes. El dios Baal, conocido también como Molech, era objeto de una devoción sin límites. Se le consideraba el dios del trueno, del fuego y de la fertilidad. Y su templo principal, dedicado a Baal, se convertía en un lugar de peregrinación para los fieles de todo el Mediterráneo. Pero Tiro era también una ciudad que veneraba a Melart, un dios muy similar al griego Heracles y al romano Mercator. Se le consideraba el dios del comercio, la navegación y la protección marítima. Su templo, ubicado en la parte alta de la ciudad, se convertía en un lugar de oración y ofrenda para los mercaderes y marineros que llegaban a Tiro con sus barcos cargados de riqueza. La cultura de Tiro era una mezcla única de influencias fenicias, egipcias y medas. La arquitectura se caracterizaba por la presencia de columnas y templos inspirados en el estilo griego. Las calles estrechas y sinuosas eran testigos de la intensa vida comercial y religiosa que bullía en la ciudad. Sin embargo, detrás de esta riqueza y prosperidad estaba la sombra del culto a Baal y Melart. Un culto que se centraba en la adoración de estos dioses y en la búsqueda de su protección y favor. Los habitantes de Tiro creían que Baal era el dios que controlaba los elementos naturales y que podía influir en la fertilidad de la tierra y en el tráfico marítimo. Por otro lado, Melart se consideraba el protector de la ciudad y de sus marineros. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre este culto? En Primera de Reyes 16, versículos del 23 al 24, se describe cómo los habitantes de Tiro eran conocidos por su idolatría y su amor al culto a Baal. Y es aquí donde podemos encontrar un llamado a la fe, un llamado a salir de la oscuridad del culto religioso perverso y a acercarnos a Dios,
el Dios verdadero. ¿Qué eres tú, oh Israel? ¿Un pueblo que sirve a Dios solo, o también eres como las naciones, que sirven a dioses falsos? La Biblia nos dice que no debemos servir a dioses falsos, sino a Dios vivo y verdadero. No podemos contentarnos con adorar a Baal y Melard, sino que debemos buscar la verdad y adorar al Dios que es el creador del universo. Pero también hay una lección importante para nosotros en este capítulo de la historia de Tiro. La cultura y la arquitectura de esta ciudad pueden inspirarnos a crecer en nuestra fe y a amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Podemos aprender de la importancia de la oración y la devoción, del valor de la comunión con Dios y del poder de la intercesión. Así que, queridos hermanos y hermanas en Cristo, no nos dejemos llevar por las influencias de la cultura y la sociedad. Sigamos a Dios, sigamos el ejemplo de los apóstoles y de los cristianos de todas las épocas. Sean nuestros corazones y nuestras vidas un templo dedicado al Señor. Y que todo lo que hable sea con gracia, que sean hijos de Dios, sin relajo ni disputa, pero en lugar de esto, el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. La ciudad de Tiro, fundada por los fenicios en el siglo XII a.C., es un reflejo brillante de la cultura y la arquitectura que caracterizan a esta raza maravillosa. En este lugar, donde el Mediterráneo se encuentra con el Líbano, encontramos la fusión perfecta entre la técnica y la belleza, la funcionalidad y la fantasía. La influencia fenicia en el arte, la literatura y las costumbres de Tiro es tan profunda que nos permite entender mejor la riqueza cultural de este pueblo. Los fenicios eran una raza comercialmente astuta y creativa, que se caracterizaba por su habilidad para adaptarse a nuevas culturas y civilizaciones. Su arte refleja esta capacidad para mezclar y fusionar estilos y técnicas, creando algo nuevo y original. En Tiro, podemos encontrar la influencia fenicia en la arquitectura. Los edificios de la ciudad, como el famoso templo de Melkart, están diseñados con una combinación única de columnas corintias, jónicas y dorisicas que reflejan la capacidad fenicia para mezclar estilos y culturas. La arquitectura de Tiro es un testimonio de la riqueza cultural y comercial de este pueblo, y nos permite entender mejor cómo se desarrolló su identidad nacional. Además de su habilidad en el arte y la arquitectura, los fenicios también eran conocidos por su literatura. La epopeya fenicia El viaje de Wenamun es un ejemplo notable de la literatura de este pueblo. Esta epopeya narra el viaje de un sacerdote egipcio que busca encontrar a Melkart, el dios patrono de Tiro, en la ciudad santa de Biblos. El viaje de Wenamun es una historia emocionante y llena de aventuras que nos permite entender mejor la mentalidad y los valores de este pueblo. La cultura fenicia también se refleja en las costumbres de Tiro. La ciudad era famosa por sus festivales y celebraciones que atraían visitantes de todo el Mediterráneo. El culto religioso de los fenicios era muy diversificado, y podía incluir la adoración de dioses y diosas de la naturaleza, como Melkart y Astarte. La religión fenicia era un reflejo de su habilidad para mezclar y fusionar culturas y creencias. La influencia fenicia en el arte, la literatura y las costumbres de Tiro es un llamado a la fe y a la esperanza. En una época donde la gente estaba atrapada en la lucha por la supervivencia y la riqueza, los fenicios se caracterizaron por su habilidad para buscar la belleza y la sabiduría en la cultura y el arte. Su capacidad para mezclar y fusionar culturas nos permite entender mejor cómo podemos encontrar una identidad nacional que sea rica y diversa. En este sentido, la influencia fenicia en Tiro es un llamado a la fe y a la esperanza. En una época donde la gente se siente atrapada en la lucha por la supervivencia y la riqueza, podemos encontrar inspiración en la capacidad de los fenicios para buscar la belleza y la sabiduría en la cultura y el arte. La fe y la esperanza no son conceptos abstractos,
sino realidades concretas que se pueden vivir cada día. La fe es la confianza en algo más grande que nosotros mismos, y la esperanza es la certeza de que algo mejor está por venir. En una época donde la gente se siente aislada y desesperanzada, la fe y la esperanza son fundamentales para encontrar la paz y la felicidad. En conclusión, la influencia fenicia en el arte, la literatura y las costumbres de Tiro es un llamado a la fe y a la esperanza. En este lugar donde el Mediterráneo se encuentra con el Líbano, podemos encontrar inspiración en la capacidad de los fenicios para mezclar y fusionar culturas y creencias. La fe y la esperanza son realidades concretas que se pueden vivir cada día, y nos permiten encontrar la paz y la felicidad en un mundo que a veces puede parecer desesperanzante. La Biblia nos enseña que Dios es el Dios de todas las naciones y pueblos, Salmo 86, 9. La influencia fenicia en Tiro es un reflejo de esta verdad. A pesar de la diversidad cultural y religiosa, los fenicios encontraron una identidad nacional que se basaba en su habilidad para mezclar y fusionar culturas y creencias. De igual manera, podemos encontrar nuestra identidad en Dios, el Dios de todas las naciones y pueblos. En este sentido, la influencia fenicia en Tiro es un llamado a la fe y a la esperanza. Nos permite entender mejor cómo podemos encontrar una identidad nacional que sea rica y diversa, y nos inspira para vivir cada día con fe y esperanza. La ciudad de Tiro. Un lugar donde la vida fluye como el río Jordán después de las lluvias del cielo. La gente se mueve en un ritmo constante, como si la misma divina providencia los hubiera diseñado para ser productivos y fructíferos. Y, sin embargo, detrás de la superficie brillante de esta ciudad comercialmente próspera, esconden sus verdades más profundas. Veamos a los comerciantes, que se acercan con pasos firmes a sus tenderos, llenos de mercaderías valiosas y raras. Sus ojos brillan como las perlas del Mar Rojo, iluminados por la esperanza de hacer negocios provechosos. Y en verdad, su trabajo es digno de aplauso, ya que ellos son los que mantienen las cadenas de suministro intactas, permitiendo que la ciudad siga funcionando sin interrupciones. Pero no solo están los comerciantes, sino también los artesanos, con sus manos expertas y su visión creadora. Los alfareros forjan vasos hermosos, mientras que los orfebres trabajan en joyerías delicadas. Cada pieza es un testamento a la habilidad humana, un recordatorio de que incluso en la cotidianidad, podemos encontrar belleza y valor. Y luego están los pescadores, con sus barcas ancladas en el mar, esperando a que las redes estén llenas de peces. Sus vidas son una metáfora perfecta para la fe cristiana. Confiados en Dios, salen al mar y lo abordan con confianza, sabiendo que Él es su guía y su provisión. Pero no solo hay trabajo y comercio en Tiro, también hay religión. Los templos de los dioses paganos están llenos de devotos, ofreciendo sacrificios y oraciones a sus deidades. Sin embargo, para los cristianos que viven aquí, la verdadera fe no reside en la riqueza ni en el poder, sino en el amor incondicional de Dios por el ser humano. Y es ahí donde entra Jesús, con su mensaje de salvación y redención. En una ciudad donde la vida fluye como un río, Él nos muestra que la verdadera riqueza no está en las mercaderías ni en los negocios, sino en la relación con Dios Padre. Buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, nos dice. La vida cotidiana en Tiro puede parecer simple y prosaica a primera vista, pero detrás de ella se esconde una profunda profundidad espiritual. Como cristianos, podemos aprender mucho de la gente que vive aquí. Podemos encontrar inspiración en el trabajo duro y la perseverancia de los comerciantes y artesanos, y aprendemos sobre la fe y la confianza en Dios como lo hacen los pescadores. Pero también debemos ser conscientes de la tentación del materialismo y del egoísmo que puede acecharnos en cualquier momento.
Debemos recordar que nuestra verdadera riqueza no está en las cosas del mundo, sino en la relación con Dios y con los demás. Así que cuando miramos a la ciudad de Tiro, podemos verla como un reflejo de nuestras propias vidas. Podemos encontrar inspiración en la fe y el amor incondicional de Jesús, y podemos aprender a vivir de manera más profunda y espiritualmente rica. Y si queremos ser como los pescadores de Tiro, debemos confiar en Dios y salimos al mar de nuestras vidas con confianza. Debemos ser como los comerciantes, trabajando duro y perseverando en nuestra fe. Y debemos ser como los artesanos, creando belleza y valor en nuestro interior. La vida cotidiana en Tiro es un llamado a la fe, un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en las cosas del mundo, sino en la relación con Dios y con los demás. Así que viva la ciudad de Tiro, pero más aún, vivamos con fe y amor incondicional para Dios y para todos los seres humanos. La vida cotidiana en Tiro. Un lugar donde la fe y la duda se encuentran en una encrucijada emocionante. Donde la luz de Dios ilumina las calles, los templos y los mercados de esta ciudad próspera y vibrante. ¿Qué sucedió en este lugar donde la humanidad se reunió para adorar y comerciar? En el mercado de Tiro, el bullicio y la actividad eran constantes. La gente venía y venía, cambiando mercaderías y compartiendo historias. Era un lugar donde la cultura y la fe se encontraban en una sinergia emocionante. ¿Y qué sucedió en este mercado? La conversión de Sergio el comerciante. Un hombre que había pasado años sin encontrar a Dios, pero que finalmente lo encontró en Jesús. Sergio era un hombre dedicado a su negocio y a sus ganancias. No le importaba quién fuera Dios o que creyera la gente, siempre y cuando él pudiera prosperar. Pero un día, mientras vendía sus mercaderías en el mercado, se topó con un grupo de cristianos que predicaban el Evangelio. Escucharon las palabras de Jesús: amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced lo bueno a aquellos que os hacen mal. Sergio se sintió conmovido, como si un rayo de luz iluminara su alma. Comprendió que no era solo la riqueza y el poder lo que debía perseguir, sino la bondad y la justicia. Ese día en el mercado, Sergio comenzó a ver la vida de manera diferente. Comenzó a amar a sus compradores y vendedores, sin importar su religión o su credo. Comenzó a bendecir a aquellos que le habían tratado mal. Y lo más importante, comenzó a buscar a Dios con sinceridad. ¿Y qué pasó en los templos de Tiro? La adoración sincera y auténtica. Los fieles se reunían para celebrar el Sabbat, para dar gracias por la vida y la prosperidad. El templo era un lugar donde la gente podía encontrar paz y consuelo. Era un lugar donde la humanidad podía conectarse con Dios y con los demás. En esos templos de Tiro se encontraban personas de todas las creencias y religiones. Judíos y gentiles se reunían para adorar al Señor. Y en medio de esa diversidad, Jesús predicaba la unidad y la armonía. Decía: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, todos sois uno en Cristo Jesús. Eso era la verdadera adoración. Y, por último, ¿qué sucedió en las fiestas de Tiro? La celebración y la alegría. Los tiros se reunían para festejar la vida y la prosperidad. Se bailaba, se cantaba y se comía. Era un lugar donde la gente podía olvidar sus problemas y disfrutar del momento. Pero Jesús no solo venía a celebrar, también venía a predicar la verdad. Decía: no os preocupéis por lo que comeréis ni por lo que vestiréis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará. Eso era la verdadera fiesta. La vida cotidiana en Tiro era un lugar donde la fe y la duda se encontraban. Era un lugar donde la humanidad podía conectarse con Dios y con los demás.
Y fue allí donde Jesús predicó el Evangelio, donde Sergio encontró a Dios y donde la gente comenzó a buscar la verdad. ¿Y qué sucede en nuestra vida cotidiana? La oportunidad de encontrar a Dios. La oportunidad de conectarnos con Él y con los demás. La oportunidad de encontrar la paz y el consuelo en un mundo que puede ser desordenado y caótico. Así que, hermanos y hermanas, no nos perdamos en la vida cotidiana. No nos olvidemos de buscar a Dios en cada momento. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará. Vivan los cristianos en la ciudad de Tiro. El puerto de Tiro, una ciudad próspera y cosmopolita, donde la riqueza fluye como el aceite en un pozo. Sin embargo, detrás de la brillante fachada, se esconde una sociedad compleja y llena de contradicciones. En este capítulo, nos adentramos en las condiciones sociales y económicas de la población, para descubrir cómo la fe de Jesús puede transformar vidas y sociedades. En Tiro, como en cualquier otra ciudad, existen clases sociales bien definidas. Los ricos hacen su fortuna en el comercio y la industria, mientras que los pobres se esfuerzan por sobrevivir. La diferencia entre ambos grupos es tan grande como el abismo entre el cielo y la tierra. Los ricos viven en palacios con jardines lujosos, mientras que los pobres se apiñan en barrios marginales, donde la pobreza y la miseria son la norma. Pero, ¿qué es la riqueza si no es para servir a Dios? Lucas 12:15. Jesús nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo utilizamos nuestros recursos para ayudar a otros. En Tiro, los ricos pueden aprender de esto y compartir su prosperidad con aquellos que tienen menos. La esclavitud es otra realidad cruel que afecta a muchos ciudadanos de Tiro. Los esclavos son considerados como propiedades más que como seres humanos. Sin embargo, Jesús nos dice que todos somos criaturas hechas al amor de Dios y que cada persona tiene un valor inestimable. La fe en Jesús puede liberar a los esclavos de su condición y hacerles ver que tienen un propósito más grande en la vida. La sociedad tiroense también está marcada por la segregación y el prejuicio. Los gentiles, los no judíos, son considerados inferiores y se les niega el acceso a las oportunidades económicas y sociales. Jesús nos enseña que Dios ama a todos los seres humanos sin importar su raza o condición social. La fe en Jesús puede unir a la humanidad y hacer que los prejuicios desaparezcan. A medida que nos adentramos en la vida cotidiana de Tiro, podemos ver cómo la fe de Jesús puede transformar vidas y sociedades. Los ricos pueden aprender a compartir sus recursos y a ayudar a aquellos que tienen menos. Los esclavos pueden descubrir su valor como seres humanos y encontrar un propósito más grande en la vida. Y los gentiles pueden encontrar el amor de Dios y el acceso a las oportunidades económicas y sociales. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra propia vida? Primero, debemos reconocer que todos somos iguales ante Dios y que cada persona tiene un valor inestimable. Luego, debemos aprender a compartir nuestros recursos y a ayudar a aquellos que tienen menos. Finalmente, debemos encontrar el amor de Dios y permitir que nos guíe en nuestras decisiones. La vida cotidiana en Tiro puede parecer compleja y llena de contradicciones, pero la fe de Jesús puede transformar vidas y sociedades. Vamos a explorar cómo. La próxima semana, continuaremos nuestro viaje a través del Nuevo Testamento, descubriendo más sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. El poderío de Babilonia se desvanaba sobre la ciudad de Tiro. El rey Nabucodonosor II, apoyado por los dioses paganos, había lanzado un asedio implacable contra esta metrópolis fenicia que había sido el centro comercial y naval del Mediterráneo durante siglos. Y lo hizo con una precisión militar sin precedentes. Pero ¿por qué Tiro se derrumbó ante la ira de Nabucodonosor?
¿Qué errores cometió la ciudad para merecer semejante castigo divino? Para entender el porqué de esta caída, debemos remontarnos a los orígenes de la historia. Tiro era una ciudad poderosa y próspera, fundada miles de años antes. Fue un lugar donde se mezclaban las culturas y se intercambiaban ideas, riquezas y conocimientos. Sin embargo, con el tiempo, la ciudad comenzó a apartarse del Dios vivo y verdadero. Se volvió hacia dioses falsos y terrenales, adorando ídolos de oro y plata y ofreciendo sacrificios sangrientos a los demonios. Y cuando Israel, elegido por Dios, comenzó a crecer en poder y prosperidad, Tiro se convirtió en un enemigo declarado. La ciudad comenzó a comerciar con las naciones paganas, apostasía de la fe verdadera, y se alió con los caldeos, que eran una potencia militar formidable. Nabucodonosor II, el rey azteco, era un líder astuto y cruel. No solo había conquistado Mesopotamia, sino que también había extendido su imperio sobre Palestina y el Mediterráneo. Y cuando Tiro se negó a rendirse, él decidió enseñarle una lección duradera. La caída de Tiro fue un ejemplo trágico de la justicia divina. Cuando los ciudadanos de Tiro habían abandonado al Dios verdadero y se habían vuelto hacia dioses falsos, Dios les respondió con una advertencia. A través del profeta Jeremías, Dios les dijo: «Tengo una sentencia contra ti, Tiro. Porque tu corazón es como el mar, nunca te satisface». Pero los tiroenses no escucharon la voz de Dios. En lugar de arrepentirse y regresar a Él, se negaron a reconocer su error y continuaron en sus caminos egoístas y paganos. Y así, como consecuencia, fueron condenados a la destrucción. La caída de Tiro es un recordatorio dramático de que Dios siempre cumple lo que dice. Cuando nos apartamos de Él, cuando nos volvemos hacia otros dioses o terrenales, estamos cometiendo un error fatal. La lección del Antiguo Testamento es clara: la fe y la obediencia a Dios son fundamentales para la prosperidad y la salvación. Pero hay algo más que podemos aprender de esta historia trágica. Cuando vemos la ira de Dios sobre Tiro, debemos recordar que la justicia divina no se basa en nuestra perfectibilidad sino en el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Aunque cometeremos errores, aunque nos apartaremos de Él, Dios siempre está listo para recibirnos con misericordia y amor. La caída de Tiro es un llamado a la fe y al arrepentimiento. ¿Qué errores estamos cometiendo en nuestra vida? ¿Qué dioses falsos estamos adorando en lugar de adorar al Dios verdadero? Hoy, debemos dejar nuestros ídolos y nuestras distracciones y volvamos hacia Él con sinceridad y humildad. Dios nos ama más allá de nuestro error, pero también es justo y verá que su justicia sea cumplida. La elección está en nuestras manos: podemos seguir el camino de Tiro, la caída y la destrucción, o podemos seguir el camino del amor y la salvación. ¿Cuál será nuestra elección? El reino de Tiro, una potencia marítima que había alcanzado la cima del poder y la prosperidad. Pero su caída no fue solo un golpe militar, sino que también tendría consecuencias políticas y económicas devastadoras para la región y los pueblos vecinos. La destrucción de Tiro por parte de Nabucodonosor II fue una señal clara del poderío de Dios. La ciudad había sido testigo de la gloria de Israel, y su caída era un recordatorio de que ningún reino o imperio es eterno. A pesar de su gran prosperidad, Tiro se había vuelto orgullosa y había olvidado a Dios, concentrándose en su propia fortaleza y riqueza. La caída de Tiro también tuvo implicaciones políticas importantes para la región. El imperio neobabilónico, que había derrotado a Tiro, se convirtió en el nuevo poder dominante en el Medio Oriente. La destrucción de Tiro marcó el final del periodo de la independencia de los reinos fenicios y el comienzo de una nueva era de dominación extranjera.
Pero lo más importante no fue solo la caída política y económica, sino que también hubo consecuencias espirituales profundas. La destrucción de Tiro fue un recordatorio a Israel de que Dios no era un Dios del poderío humano, sino que era el verdadero Señor del universo. La caída de Tiro fue una oportunidad para que Israel se volviera a Dios y reconociera su dependencia absoluta en Él. La Biblia nos enseña que la orgullosa ciudad de Tiro había olvidado a Dios y se había vuelto autosuficiente, pensando que su propia riqueza y poderío eran suficientes para protegerla. Pero como dice el apóstol Pablo, Dios no ha elegido a los sabios según la carne, ni a los poderosos según este mundo, sino a los tontos en el sentido humano para confundir a lo que está inteligente, y los nobles desprovistos de nobleza. Dios no tiene favoritismos hacia el poderío humano, sino que busca a aquellos que se vuelven a Él en fe y humildad. La caída de Tiro nos enseña también la importancia de la humildad y la dependencia en Dios. A medida que Israel se enfrentaba a la devastadora noticia de la caída de Tiro, necesitaban recordar su propia dependencia en Dios y no depender del poderío humano. La Biblia nos enseña que la sabiduría del mundo es locura para Dios, y que el verdadero reino de Dios no se construye sobre la riqueza, el poderío o la gloria humana, sino en la fe y la humildad. La caída de Tiro también nos recuerda la importancia de la misericordia y el amor a nuestros enemigos. Nabucodonosor II, el rey que había destruido a Tiro, era un líder cruel y despiadado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que si no les perdonamos a los hombres sus pecados, Dios no nos perdonará nuestros pecados. La caída de Tiro fue una oportunidad para que Israel se volviera a Dios y reconociera su dependencia absoluta en Él, y también para que Nabucodonosor II se arrepintiera y buscara la misericordia divina. En conclusión, la caída de Tiro fue un recordatorio a Israel de la importancia de la fe, la humildad y la dependencia en Dios. Fue una oportunidad para que Israel se volviera a Dios y reconociera su dependencia absoluta en Él, y también para que Nabucodonosor II se arrepintiera y buscara la misericordia divina. La Biblia nos enseña que el verdadero reino de Dios no se construye sobre la riqueza, el poderío o la gloria humana, sino en la fe y la humildad. Queremos concluir recordando las palabras del apóstol Pablo, pero Dios es fiel, y no dejará sin castigo que ninguno de ustedes sufran prueba superior al que pueden resistir. Pero junto con la prueba, también enviará una salida para que puedan soportar ella. La caída de Tiro fue un recordatorio a Israel y a nosotros de la importancia de la fe, la humildad y la dependencia en Dios. Que nos inspiren a vivir nuestras vidas según su voluntad y no según el mundo. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a través del Antiguo Testamento. Recuerda que la Biblia es una fuente de inspiración y guía para nuestras vidas, y que Dios está siempre presente en medio de la historia. Esperamos verte pronto en nuestro próximo capítulo. El legendario reino de Tiro, una ciudad-estado ubicada en la costa mediterránea, donde la riqueza y la prosperidad se entremezclaban con la idolatría y la vanidad. La caída de Tiro no solo fue un evento histórico, sino también un reflejo de la condición humana, que a menudo se olvida de adorar al verdadero Dios y se entrega a la adoración de ídolos y falseas esperanzas. La ciudad de Tiro era famosa por su arquitectura impresionante, sus muelles grandiosos y su comercio vibrante. Sin embargo, detrás de esta fachada de prosperidad se escondía una cultura profundamente religiosa, donde la adoración de Baal, el dios pagano, era común en todo el reino. La gente de Tiro creía que Baal tenía el poder para concederles riqueza y éxito, y, por lo tanto, les ofrecían sacrificios y oraciones en su nombre. Pero la Biblia nos muestra que Dios no se olvida de aquellos que se desvían de su camino. En el libro del profeta Ezequiel, se describe cómo Dios habla a Ezequiel sobre la injusticia y la idolatría de Tiro. Tiro ha sido como una mujer amorosa,
Todos los que pasaban por ti se enamoraban de tus bellas calles y de tu comercio. Pero ahora te voy a hacer recaer en la ira del Señor, porque has seguido el camino de todas las naciones corrompidas. La caída de Tiro fue un resultado directo de su apostasía y rebelión contra Dios. La ciudad, que había sido tan próspera y poderosa, se convirtió en un ejemplo de la ira divina. El profeta Ezequiel describe cómo Tiro fue arrasada por los persas, que la rodearon y la hundieron hasta el fondo del mar. Pero la caída de Tiro no es solo una historia histórica, también es un reflejo de nuestra propia condición. Somos como Tiro, nos enamoramos de nuestras propias fortunas y logros, y olvidamos adorar al verdadero Dios. Nos damos cuenta de que nuestro tiempo en la tierra es breve y que solo podemos encontrar verdadera paz y plenitud cuando nos acercamos a Dios. La caída de Tiro también nos enseña sobre la importancia de mantener una fe firme y una confianza inquebrantable en Dios. La gente de Tiro creía que podían controlar su propio destino, pero en realidad estaban bajo el control de Baal, un dios falso y débil. En cambio, Jesucristo nos enseña que solo hay un Dios verdadero y poderoso, el que nos ha dado vida y la puede quitar. Cuando enfrentamos desafíos y pruebas en nuestra vida, podemos elegir dos caminos, el camino de Tiro o el camino de Jesús. Podemos entregarnos a la idolatría y la vanidad, o podemos buscar a Dios y confiar en su amor y poder. La Biblia nos dice que Jesucristo es la misma ayer, hoy y por siempre, lo que significa que podemos confiar en Él en cualquier momento de nuestra vida. En conclusión, la caída de Tiro es un recordatorio importante para nosotros. No debemos olvidar adorar al verdadero Dios y confiar en su amor incondicional. En lugar de eso, debemos seguir el camino de Jesús, que nos lleva a una vida plena y abundante en el Espíritu Santo. Así que, hermanos y hermanas, no permitamos que la vanidad y la idolatría nos separen de Dios. Confiamos en su amor y le pedimos que nos guíe en nuestros caminos. ¡Viva Jesucristo! El sol se oculta sobre el mar de Mediterráneo, y Tiro, la ciudad fortaleza de los fenicios, descansa en la sombra de su historia. En este capítulo final, nos detenemos a reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender de la vida de Tiro, un hombre cuyas decisiones y acciones nos enseñan valiosos mensajes para nuestra propia jornada espiritual. Tal como hicimos con los personajes de la Biblia, nos acercamos a Tiro y su mundo con curiosidad y respeto. Vemos cómo este príncipe fenicio construyó una ciudad que se convirtió en el corazón comercial del Mediterráneo. Su astucia y estrategia lo llevaron a la cima de la prosperidad, pero también a la ruina. La vida de Tiro nos enseña que la ambición puede ser un aliado o un enemigo peligroso. En un momento dado, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su poder y riqueza, incluso sacrificando sus valores y principios más preciados. Sin embargo, cuando Dios le habló a través de Isaías, Tiro se dio cuenta de que su búsqueda de riqueza y gloria no era lo que verdaderamente importaba. En el libro del profeta Isaías, podemos leer, que eres, oh Tiro, como una fortaleza en alta mar. Tu pueblo es como un marido que vaga sin rumbo. ¿Cómo respondió Tiro a esta advertencia divina? Se rindió y se sometió al poder de Dios. Como resultado, su ciudad fue restaurada y alcanzó una prosperidad aún mayor. La historia de Tiro nos enseña que la humildad es una virtud más valiosa que la ambición. Cuando nos damos cuenta de que no podemos controlar el futuro ni dominar las circunstancias, estamos preparados para recibir a Dios en nuestra vida y dejar que Él dirija nuestros pasos. En un momento dado, Tiro se había vuelto tan orgulloso que ya no necesitaba a Dios. Sin embargo, cuando se rindió y pidió ayuda, encontró la paz y la prosperidad que siempre había estado buscando. Esta lección es crucial para nosotros,
Solo cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad y necesidad de ayuda divina podemos encontrar el camino hacia la verdadera felicidad. La vida de Tiro también nos enseña sobre la importancia de la fe en Dios. A pesar de sus muchos errores y tropiezos, Tiro siempre se mantuvo fiel a Dios y confió en su capacidad para restaurarlo y bendecirlo. Esta fe era tan fuerte que incluso cuando su ciudad fue destruida, él siguió creyendo que Dios podía hacer algo nuevo y maravilloso. En el libro del profeta Isaías, podemos leer: «Pero yo estoy satisfecho de ti, oh Tiro, y te haré rico más allá de tus riquezas». ¿Cómo podemos aplicar esta lección a nuestras propias vidas? Algunos momentos pueden parecer difíciles o incluso desesperanzadores, pero siempre debemos mantener la fe en Dios y creer que Él puede hacer algo nuevo y maravilloso. En conclusión, la vida de Tiro nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la humildad, la fe y la dependencia de Dios. Como cristianos, podemos aprender mucho de este príncipe fenicio que se rindió a Dios y encontró la paz y la prosperidad. Queremos ser como Él, no en el sentido de que intentamos controlar nuestro propio destino, sino en el sentido de que nos damos cuenta de nuestra debilidad y necesidad de ayuda divina. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y aunque nuestras vidas puedan parecer complicadas o caóticas, Él puede hacer algo nuevo y maravilloso. Solo debemos mantener la fe y depender de su sabiduría y amor. Como dice el apóstol Pablo, pues todo lo que toca a Dios es purificado, ni hay cosa impura en presencia del Señor. ¿Qué podemos aprender de la vida de Tiro? Queremos ser como Él. Queremos depender de Dios, no de nosotros mismos. Queremos ser ricos en espíritu y encontrar la paz y la prosperidad que solo Él puede darnos. Mi querido amigo, hemos recorrido juntos los capítulos de la vida de Tiro, un rey que gobernó sobre una ciudad tan poderosa como fue importante en la historia. Sin embargo, su legado trasciende su propia época y nos enseña valiosas lecciones para nuestra propia vida. Tiro es un ejemplo de cómo la grandeza puede caer en decadencia si no se basa en la justicia y la piedad. Aunque fue un rey poderoso y rico, Tiro cometió muchos errores y pecados que lo llevaron a la ruina. Su historia nos muestra que la riqueza y el poder no son garantías de la felicidad ni del éxito. En lugar de eso, Tiro es un ejemplo de cómo la fe y la piedad pueden transformar nuestra vida y llevarnos a un camino de justicia y amor. Cuando Tiro se arrepintió de sus pecados y se convirtió al Señor, experimentó un cambio radical en su corazón y en su vida. Esta lección es tan relevante para nosotros hoy en día como lo fue hace miles de años. En una época donde la competencia y el ego pueden llevarnos a actos deshonestos y peligrosos, es importante recordar que la fe y la piedad son las verdaderas fuentes de poder y prosperidad. En efecto, la Biblia nos enseña que la riqueza y el poder no son la clave para la felicidad. La sabiduría de Salomón dice: «No te engañen con vanos tesoros ni consideren vana riqueza la gloria». En lugar de eso, debemos buscar nuestra fortaleza y nuestro poder en Dios. Tiro también nos enseña que la conversión es posible. Aunque cometió muchos errores y pecados, Tiro se arrepintió y se convirtió al Señor. Esta lección es tan relevante para nosotros hoy en día como lo fue hace miles de años. La Biblia nos dice: si alguno ha pecado, tenemos a Jesucristo como intercesor ante el Padre, y Él es la expiación por nuestros pecados. En efecto, Dios es un Dios de misericordia y amor. Quiere que regresemos a Él y que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y cuando lo hacemos, experimentamos un cambio radical en nuestra vida y en nuestro corazón. En resumen, la historia de Tiro nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la fe y la piedad en nuestra vida. Nos muestra que la riqueza y el poder no son garantías de la felicidad ni del éxito, sino que debemos buscar nuestra fortaleza y nuestro poder en Dios. La conversión es posible,
y Dios nos invita a regresar a Él. Queremos concluir este capítulo recordando las palabras del apóstol Pablo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que debamos ser salvos. Que la fe y la piedad guíen nuestros pasos en este camino de justicia y amor. Gracias por unirse a mí en esta aventura bíblica. Espero que hayas disfrutado del viaje a través de la vida de Tiro y que hayas aprendido valiosas lecciones para tu propia vida. Que Dios te bendiga y te guíe en este camino de fe y amor. El capítulo 7 de nuestra serie bíblica sobre la vida de Santiago nos lleva a reflexionar profundamente sobre las implicaciones que tienen en nuestro propio contexto actual. Algunos podrían pensar que los sucesos ocurridos hace miles de años no tienen relación con nuestras vidas modernas, pero yo quiero desafiar ese pensamiento y mostrarte cómo la palabra de Dios sigue siendo relevante y poderosa en nuestros días. En el capítulo 7, Santiago nos recuerda que la fe es la clave para entender la vida. No solo es importante creer en Dios, sino también tener confianza en su plan divino. Cuando leemos la historia de Santiago, podemos ver cómo su fe lo llevó a tomar decisiones importantes y a enfrentar desafíos con valentía. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de Santiago para superar los obstáculos y seguir adelante? La respuesta está en la fe. La fe no solo es un sentimiento o una creencia, sino que también implica acción. Cuando creemos en Dios, nos damos cuenta de que Él tiene un plan divino para nosotros, y eso nos da la confianza necesaria para enfrentar los desafíos. En el capítulo 7, Santiago nos recuerda que la fe sin obras es muerta, Santiago 2:26. Esto no significa que solo estamos haciendo algo físico o tangible, sino que también estamos manifestando nuestra fe a través de nuestras acciones y decisiones diarias. La fe no es solo una teoría o una idea, es un compromiso con Dios y su plan divino para nosotros. En nuestro contexto actual, este mensaje puede ser especialmente relevante. Vivimos en un mundo en el que la incertidumbre y el desorden pueden parecer omnipresentes. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios y le pedimos guía y protección, podemos encontrar paz y seguridad en medio de las turbulencias. La fe no es solo una forma de sobrevivir a los desafíos, es una forma de vencerlos. Cuando creemos en Dios, nos damos cuenta de que Él está siempre con nosotros, guiándonos hacia el camino correcto y ayudándonos a superar las dificultades. En este sentido, la fe es como un faro que ilumina nuestro camino. Mientras más cerca esté nuestra fe de Dios, más cerca estamos de encontrar la verdad y la guía que necesitamos para vivir vidas significativas y plenas. La pregunta sigue siendo, ¿qué podemos hacer para aplicar las enseñanzas de Santiago en nuestros propios contextos? La respuesta es simple, creemos. Creemos en Dios y su plan divino para nosotros. Creemos en la fe como una fuerza poderosa que nos ayuda a superar los obstáculos y encontrar el camino correcto. Y lo más importante, creemos que la fe no solo es algo individual, sino también colectivo. Cuando creemos juntos en Dios y su plan divino para nosotros, podemos crear un movimiento de fe que cambia vidas y transforma comunidades. En este sentido, la conclusión del capítulo 7 es clara: la fe es el puente que nos conecta con Dios y con nuestras propias vidas. La fe es la clave para encontrar la paz, la seguridad y la dirección en medio de las turbulencias. Así que hoy, quiero desafiar a cada uno de ustedes a creer más fuerte en Dios y su plan divino para sus vidas. No importa qué situaciones difíciles estén enfrentando o qué desafíos les estén presentándose, la fe puede ayudarlos a superarlos. La fe no es solo una teoría o una idea, es un compromiso con Dios y su plan divino para ustedes. Así que crean,
perseveren y permitan que la fe sea la fuerza que los ayude a vencer cualquier obstáculo que se les presente en el camino de la vida. Y siempre recordarán, cuando creemos en Dios, estamos en el lugar correcto. Estamos donde nos necesitamos para encontrar la paz, la seguridad y la dirección que buscamos. La fe es el puente que nos conecta con Dios y con nuestras propias vidas. Monster Energy. Everybody knows White Monster, Zero Ultra. That's the OG. It kicked off this whole zero sugar energy drink thing. But Ultra is a whole lineup now. You've got Strawberry Dreams, Blue Hawaiian, Sunrise, and Vice Guava. And they all bring the Monster Energy punch. So if you've been living in the white can, branch out. Ultra's got a flavor for every vibe. And every single one is zero sugar. Tap the banner to learn more.